Shalom hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este tema, haciendo discípulos de Yahshua HaMashiach. Un tema de discipulado muy importante. Hacer tevilá y guardar las fiestas de Yahweh Elohim. Nuestro texto introductorio, nuestro versículo de introducción es Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, haciendo tevilá, haciendo la inmersión en agua en mi nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Yahshua HaMashiach, que significa Yahweh es nuestra salvación. Entonces, este tema tendrá la purificación por agua, o sea que es tevilá, la inmersión, el mitbah. Tendrá cerca de la tevilá de Yohanan ben Zacaraya, que es Juan el Bautista, la obediencia de Yahshua HaMashiach en hacer tevilá, inmersión en agua, los pasos o las herramientas necesarias para hacer tevilá, y finalmente las fiestas del Eterno, Yahweh, y por qué guardarlas. Este tema principal estará en la página de Facebook, en el cual podrás ver el video completo, porque se sube de igual manera a las páginas como TikTok, Instagram y en Twitter o actualmente X, y en YouTube también lo puedes encontrar completo. Como verás, en algunas páginas está reducido, está corto, entonces debes buscarlo en las otras páginas. Entonces les invito que si desean saber o desean estudiar los otros temas de discipulado, escribirme por el Messenger de Facebook y con mucho gusto te comparto los videos. O si es necesario y quieres el material en escrito, con mucho gusto puedo brindarte este material en escrito totalmente gratis. Este canal no es para hacer beneficios económicos, es para compartir la palabra de Yahweh Elohim. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra labor. Somos discípulos de Yahshua HaMashiach y debemos capacitarnos, ser discípulos que se preparan para preparar a otros, para que podamos llevar la palabra a todas las naciones y hacer tevilá, hacer inmersión en agua. Entonces vamos a orar para iniciar el tema. En nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Exaltado seas por siempre, Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Ya, toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eha. Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Ya, toda exaltación es para Yahweh nuestro Elohim. Alzaremos nuestros ojos a los montes, de donde viene nuestra ayuda, de donde viene nuestra salvación. Viene de Yahweh nuestro Elohim. Yahweh es nuestra salvación. El nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de este país. Ato y amarro todo principado en esta ciudad, en este barrio. Ato y amarro todo hombre fuerte al norte, al sur, al este y al oeste. No tiene poder ni autoridad. Declaro inoperante toda fuerza de maldad. Ato y amarro todo espíritu inmundo jezabélico, todo principado de Caifás, todo espíritu inmundo de control, de dominio, de manipulación, de religiosidad. No tiene poder ni autoridad. Activo los malajín de guerra espiritual, Micayahu y sus ángeles, y les doy orden de que limpien los aires ahora, y saquen fuera todo espíritu inmundo de maldad ahora. Son enviados a abismos profundos, sale fuera, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Bendícenos, bendito Padre, a través del fuego, el Ruach HaKodesh. Sé nuestro instructor. Cubre nuestros ojos de aquello que vemos, cubre nuestros oídos de aquello que escuchamos. Sé nuestro escudo y fortaleza. Bendícenos a través del fuego del Ruach HaKodesh. No queremos escuchar mentiras ni manipulación de hombres. Queremos escucharte solamente a ti, amado Padre Yahweh, nuestro Elohim. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén.
Bueno, hermanos, bienvenidos al tema. Les invito por favor a que se suscriban al canal si no lo han hecho, Eliyahu Shalom, y que compartan estos materiales que son muy importantes. Bueno, en nuestra jornada como discípulos de Yeshua HaMashiach es fundamental entender la importancia de la Tevilá, la inmersión en agua, y de las fiestas establecidas por Yahweh Elohim. Estas prácticas no solo nos conectan con nuestra herencia o nuestras raíces hebreas, sino que también nos recuerdan la obra redentora de Yeshua y nos guían hacia una vida de obediencia y kedushá, santidad. Entonces, ¿cuál es el significado y propósito de la Tevilá y las fiestas del eterno Yahweh Elohim en nuestra fe? Esas son preguntas que serán respondidas en el estudio. Entonces, los objetivos de este estudio: comprender el significado bíblico de la Tevilá, de inmersión en agua, y su relación con la fe en Yeshua HaMashiach. Explorar el propósito y significado de las fiestas de Yahweh Elohim en la vida del creyente. Descubrir cómo la Tevilá, la inmersión y las fiestas nos ayudan a profundizar nuestra relación con Yahweh, nuestro Elohim, y a vivir una vida en obediencia y fe. Entonces hacemos un paréntesis chiquito acá. Fe en hebreo es emuná, y emuná significa creer, confiar y obedecer. La purificación y la Tevilá. En la Torá, la purificación es un concepto fundamental para la relación con Yahweh Elohim. La Tevilá o inmersión ritual es un acto de purificación que nos prepara para recibir los mandamientos y vivir una vida kadosh, santa, apartada. La purificación en Levítico. Levítico 15:13. Y cuando se haya purificado contará 7 días para su purificación y lavará su ropa y se bañará su cuerpo en agua corriente, en agua que corre, en agua viva, en un río o en el mar, y será limpio. Después podrá entrar en el campamento. Este versículo se refiere a la purificación después de una emisión seminal. La Tevilá es necesaria para restaurar la pureza de esta persona. En Levítico 22:6, el que toque a cualquiera de estas cosas será inmundo hasta el anochecer y no comerá de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado su cuerpo en agua. Este versículo enfatiza la importancia de la purificación para los Kohanim, sacerdotes Kohanim, que manejan las ofrendas sagradas. Número 19:13. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que haya muerto y no se purifique, contamina el Mishkan de Yahweh. Mishkan es tabernáculo. La palabra en hebreo es Mishkan. Ese hombre será cortado de Israel porque el agua de purificación no se ha rociado sobre él. Es inmundo y su impureza está aún sobre él. Este versículo destaca la importancia de la purificación después de contacto con un cadáver. La Tevilá es necesaria para evitar la contaminación del Mishkan, del tabernáculo. La purificación es necesaria después del contacto con sangre, muerte, enfermedad o cualquier tipo de impureza. Limpiarse para recibir los mandamientos. Éxodo 19, 10 al 14, versículo 10 al 14. Éxodo 19, versículo 10 al 14. Yahweh Elohim le pide a Moisés que prepare el pueblo para recibir los mandamientos y deben lavar sus vestidos y estar listos para el tercer día. Deben lavarse, bañarse y tener sus vestiduras limpias. Éxodo 24, 1 al 8. Yahweh invita a Moisés, Aarón y a los ancianos a subir al monte. Moisés escribe los mandamientos y los lee al pueblo, quien acepta cumplirlos. Luego Moshe rocía sangre sobre el pueblo, sellando el pacto con Yahweh Elohim. Después de la renovación del pacto en el monte Sinaí, Yahweh Elohim establece una relación especial con su pueblo. Sin embargo, este pacto no es definitivo, ya que la humanidad sigue pecando. Israel sigue pecando. Pero Yahweh Elohim no abandonó a su pueblo. Envió a Yeshua HaMashiach, su hijo, para establecer un nuevo pacto, Brit Hadashah, pacto nuevo o pacto renovado. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh en Hebreos 10,
16. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. A través del Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh entra en nuestro Mishkan, somos tabernáculo del Ruach HaKodesh, por ende, por tanto, el Ruach es quien nos guía y nos instruye. Sus leyes, sus instrucciones están de forma inherente, de forma automática en nosotros. En Yeshua HaMashiach el pacto se renueva mediante su sangre derramada en la cruz. Su sacrificio es el que sella el nuevo pacto, otorgándonos la salvación, Shua, y la vida eterna. Porque este es Mateo capítulo 26 versículo 28, porque este es mi sangre del nuevo pacto, del pacto renovado que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta es mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. La purificación es esencial para recibir los mandamientos y estar en la presencia de Yahweh Elohim. Purificarse luego de ser sanado de cualquier enfermedad. Versículos Levítico capítulo 14, versículo 8. El que ha sido sanado se lavará su ropa, se bañará su cuerpo en agua y será limpio. Entonces vemos que no solamente bañarse ni esto, sino es un acto ritual, es un acto que tiene que ver con la tevilá, inmersión en agua, con agua que corre, agua de río, para ser limpio, ser purificado. Levítico 15, versículo 13. Y cuando se haya purificado, tevilá, cuando se haya bañado, cuando haya hecho la inmersión en agua, contará 7 días para su purificación y lavará su ropa y se bañará su cuerpo en agua corriente, en agua que corre, corriente, y será limpio. Entonces vemos como ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14. Y Naamán descendió y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, y su carne, su lepra, se restauró. Fue sanado de lepra, como la carne de un niño, y quedó limpio. Entonces vemos que había un comandante sirio que tenía lepra, y Eliseo, el discípulo de Elías, le dio la orden: ve al río y te vas a bañar 7 veces, vas a zambullirte 7 veces. Pues el sirio simplemente obedeció. Pero a nivel de Torah, esto era purificación de tevilá, inmersión en un río, en agua corriente, en agua que corre, y inmersión completa. Y lo hizo por 7 veces, que es el número de la perfección de Yahweh. La importancia del agua en la purificación. Entonces tenemos versículos claves de Levítico 15:13 y Números 19:13. El agua simboliza la purificación y renovación, separándonos del pecado y restaurándonos en nuestra relación con Yahweh. Así como el agua lava nuestro cuerpo, la palabra de Yahweh lava nuestro Ruach, nuestro espíritu. Somos lavados a través de la obediencia en el Ruach HaKodesh. El agua simboliza la purificación y renovación. El papel de la fe en la purificación. Entonces vemos versículos claves acá: Segunda de Reyes, el versículo sobre el comandante sirio, y Hebreos 11:29. El papel de la fe en la purificación. La fe es esencial para experimentar la purificación y restauración en nuestra relación con Yahweh, nuestro Elohim. A continuación exploremos cómo la fe desempeña un papel crucial en este proceso. Entonces, en Segunda de Reyes 5:14, Naamán descendió al agua 7 veces, hizo tevilá 7 veces y fue sanado. Naamán demostró fe al seguir las instrucciones de Eliseo y sumergirse 7 veces en el Jordán, resultado de su curación y purificación.
Ahora vemos Hebreos 11:29. Por fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacerlo, se ahogaron. Entonces, el versículo se refiere a la fe de los israelitas al cruzar el mar Rojo durante el éxodo, durante Shemó, durante la partida, la salida de Egipto, cuando Israel salió de Egipto. En este contexto, la fe se relaciona con la purificación de la siguiente manera. La fe en Yahweh Elohim permitió a los israelitas confiar en su poder y protección. Al cruzar el Mar Rojo, simbólicamente dejaron atrás la esclavitud y el pecado, o sea, Egipto, la idolatría y todo lo que tiene que ver con Egipto. Cuando mires la palabra Egipto, usualmente vas a asociarlo a idolatría y pecado. Por eso es que a Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto. La fe los llevó a una nueva vida, liberados de la opresión y restaurados en su relación con Yahweh. En este sentido, la fe es fundamental para la purificación, ya que nos permite confiar en la misericordia y poder de Yahweh, dejar atrás el pecado y caminar en nueva vida, experimentar la restauración y renovación en nuestra relación con Él, con Elohim, con Yahweh. La fe nos permite confiar en la misericordia y poder de Yahweh Elohim, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. Al confiar en Él, en Yahweh, en Elohim, podemos experimentar la purificación y restauración, así como Naamán y los israelitas en el Mar Rojo. La fe, emuná, es fundamental para dejar atrás el pecado y caminar en una nueva vida. La fe es fundamental para la purificación, ya que nos permite confiar en la misericordia de Yahweh Elohim y en su amor. Entonces, en la etimología, por eso le digo que deben solicitar este tema a través del Messenger, para que vean la escritura en hebreo, para que miren la concordancia Strong. Vamos a hacer el ejemplo acá, muy corto. Tevilá es de la raíz hebrea tabal, que significa sumergir o zambullir. Concordancia Strong, entonces la buscas como concordancia Strong número 8655. Ahí te debe aparecer la palabra Tevilá y su correcta escritura en hebreo. Teniendo la escritura en hebreo, pues puedes utilizar alguna página que te dé la adecuada pronunciación. La tevilá representa la inmersión en agua para purificación ritual, simbolizando la renovación y limpieza espiritual. Entonces vemos que es una inmersión por los estatutos y la Torá de Moshe, de Moisés, que llevaba también unos palominos o un cordero para hacer la adecuada purificación, pero se había vuelto algo ritual, algo que, por ejemplo, una persona comía conejo, que no es kosher. Entonces comía conejo, entonces se purificaba y entregaba 2 palominos y luego se metía en el mikvah. Ahorita vamos a la concordancia de mikvah. Y era purificado. Al otro día, entonces decía una mentira o decía algo similar. Entonces volvía y se purificaba. Y volvía y lo hacía. Mikvah, etimología de la raíz hebrea kavah, que significa recoger o reunir. Concordancia Strong 4723. Mikvah se refiere a un recipiente o piscina de agua para purificación ritual, representando la separación entre lo sagrado y lo profano. Tevilá y Mikvah son conceptos claves en la tradición hebrea para la purificación ritual. La inmersión en agua, tevilá, y el uso de piscinas de purificación, mikvah, simbolizan la renovación espiritual y la separación entre lo sagrado y lo profano. Estas prácticas reflejan la importancia de la pureza ritual en la relación con Yahweh Elohim. Entonces vemos que el mikvah, las mikvah y la tevilá eran algo constante, algo que ya se conocía en Israel, no era algo nuevo. Vemos que el templo de Herodes es el templo de Yahweh, pero fue construido por Herodes, entonces se le dice el templo de Herodes.
tenía varios mikvah, varias piscinas que contenían esa agua de río. El agua de río era depositada en estas piscinas. Las personas hacían su purificación ahí para poder entrar al templo, o como los rituales de purificación que te había comentado, que decía mentiras, entonces entregados palominos, eran pecados o transgresiones de la Torá, se le llama, muy pequeños, algo que comiste algo que no era kosher o algo similar. La Tevilá de Juan el Bautista, de Yohanan ben Zacaraya. Yohanan, hijo de Zacarías. Zacarías era un cohen que servía en el templo. O sea que era levita. Por ende, Yohanan era levita. Y aunque le correspondía servir en el templo, no quiso hacerlo. Yohanan, hijo de Zacarías, Yohanan ben Zacarías, quien hacía inmersión en el agua del río Jordán, llamando al arrepentimiento sincero. Juan el Bautista, que lo vamos a utilizar así para el estudio, para simplificarlo, para aquellas personas que están aprendiendo hasta ahora, un profeta judío, era levita, utilizó la tevilá, la inmersión en agua, como símbolo de purificación espiritual y renovación. Su método difería de la tevilá tradicional. Entonces ya vemos ahí, era diferente a la tevilá tradicional. No se centraba en la purificación ritual, sino en el arrepentimiento y la fe. Se realizaba en ríos y corrientes de agua, no en mikvaot, piscinas de purificación. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento era fundamental en la tevilá de Yohanan, de Juan, llamando al arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 4. Menciona, él predicaba un bautismo, una tevilá, una inmersión en agua de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En resumen, haciendo un paréntesis acá, Yohanan no pedía ofrendas para hacer la tevilá. Técnicamente, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Un paréntesis histórico. Caifás era quien recibía las ofrendas de los palominos. ¿Cuánto puede costar un palomino? Supongamos que cuesta $2. Supongamos que cueste $5 cada palomino. Caifás era quien criaba esos palominos. Tenía siervos que criaban esos palominos. Por ende, los únicos palominos que usted podía comprar eran los palominos de Caifás, si usted quería hacer tevilá y arrepentimiento. Yohanan no estaba pidiendo palominos. Por ende, le estaba dañando el negocio a Caifás. Por ese lado fue que fue perseguido. Primero porque estaba predicando la verdad. Estaba diciendo la verdad. Y segundo, se le metió con las finanzas a este sacerdote, a este cohen. El llamado al arrepentimiento es central en el mensaje de Yohanan ben Zacaraya, Juan el Bautista. Reconocer la necesidad de cambio y volver a Yahweh, Teshuvah. Teshuvah significa regresar a Yahweh, así como el hijo pródigo regresó a su padre. En este caso, Teshuvah, regresar, significa volver a Yahweh Elohim a través del arrepentimiento sincero. Dejar atrás el pecado y la injusticia, prepararse para la venida del Mesías. ¿Qué implica esto? Implica el arrepentimiento es un requisito previo para recibir el perdón y la salvación. La verdadera fe comienza con un cambio de corazón y mente. El reino de los cielos está cerca y es hora de prepararse espiritualmente. Entonces la pregunta que surge de esto es, ¿qué áreas de tu vida necesitan un arrepentimiento sincero y un cambio? Entonces puedes hacerlo como un ejercicio práctico. Voy a agarrar
una hoja de papel y un lapicero o un esfero o un lápiz. ¿Qué áreas de mi vida necesito visualizar, necesito ver? ¿Qué áreas de mi vida necesitan un arrepentimiento y un cambio? Entonces necesitamos reconocimiento de los pecados y necesidad de cambio. Lucas capítulo 3 versículo 3 al 6. Y él fue por toda la región del Jordán, predicando la tevilá, la inmersión en el agua, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Quién? Johanán, Ben Zacaría, Juan el Bautista. Y todas las multitudes salían a oírlo y a hacer tevilá, a hacer bautismo por él, confesando sus pecados. Y decía: preparad el camino de Yahweh Elohim, enderezad sus sendas. Entonces, cuando vemos la palabra enderezad, se refiere a iniquidad, que en hebreo es abón, que significa lo que está torcido. Todo valle sea llenado y todo monte y colina sea abatido. Lo torcido, abón, sea enderezado y los caminos ásperos sean allanados. Entonces vemos que en el contexto hebreo es entendible, porque para ellos era común escuchar la palabra abón, referente a iniquidad. Un ejemplo de iniquidad, la oración a ídolos. Se había vuelto costumbre adorar otros dioses. Entonces ya estaba torcido. ¿Has escuchado la expresión árbol que nace torcido, su tronco jamás se endereza? Bueno, Yahweh puede cortar ese tronco para que vuelva a salir. Hay otra implicación ahí. Dejar el pecado significa volver a nacer. Si un árbol está torcido, hay que desde la raíz cortarlo y vuelve a nacer. Y ya no va a volver a nacer torcido. El reconocimiento de pecados y la necesidad de cambio son fundamentales en el mensaje de Johanán Ben Zacaría, el Bautista, Juan el Bautista. Confesión de pecados, reconocer y aceptar tu culpa. Arrepentimiento, cambiar de dirección y buscar el perdón. Preparación para la venida del Mesías Kadosh Yahshua, enderezar el camino de Yahweh Elohim. Implicaciones: el reconocimiento de pecados es el primer paso hacia la salvación. Reconocer que somos pecadores, que hemos pecado. La confesión y el arrepentimiento son esenciales para la purificación espiritual. La preparación para la venida del Mesías requiere un cambio radical en nuestra vida. ¿Qué pecados necesitas confesar y dejar atrás? No me los vas a confesar a mí, a no ser de que sea en un proceso indicado y adecuado. Pero usualmente se hace en oración. A solas tú con el Padre Kadosh Yahweh le vas a confesar: Padre, he pecado en esto, he cometido esas transgresiones, te pido perdón por esto, te pido perdón por lo otro. Mi padre cometió estos pecados, mi madre cometió esto, mi abuelo hizo esto, te pido perdón por los pecados que ellos cometieron y yo renuncio a eso y quiero que me limpies a través del fuego, el Ruach HaKodesh. Quiero ser sanado, quiero ser limpio, quiero ser purificado por tu fuego. Lléname de tu presencia y libérame de toda opresión. En el nombre de Yahshua, amén. Entonces vemos la diferencia con la tevilá tradicional y la tevilá de Johanán. Presentaba las dos diferencias clave en la tevilá tradicional: el enfoque espiritual versus el ritual. La tevilá tradicional se centraba en la purificación ritual, es decir, en la limpieza física ceremonial. Lo que te estaba diciendo, que una persona se acostumbraba, que compraba los 2 palominos, se metía en un estanque, salía y al otro día volvía, pecaba, volvía, compraba 2 palominos, o sea que tu pecado costaba $10. Hoy peco, pago $10 y ya no tengo pecados. Peco, pago $10 y ya no tengo pecados. Ay, me baño, por supuesto. Me baño en la piscina, pago $10 y ya. Pero no había un arrepentimiento sincero para evitar la impureza y mantener la santidad. En contraste,
La Tevilá de Yohanan se enfocaba en la purificación espiritual, buscando la transformación de la mente y el corazón. Acto único versus práctica repetitiva. La tevilá tradicional era una práctica repetitiva realizada después de cada impureza o contaminación. La tevilá de Yohanan, por otro lado, era un acto único de compromiso con Yahweh Elohim, simbolizando un cambio radical en la vida de la persona, del creyente. Implicaciones. La tevilá de Juan de Yohanan destacaba la importancia de la fe, emuná, creer, confiar y obedecer, y el arrepentimiento. La purificación espiritual es más importante que la ritual. El compromiso con Yahweh Elohim es un acto consciente y deliberado. Por eso es que los niños no hacen tevilá, porque un niño no es consciente de sus propios pecados y mucho menos de los pecados de sus padres y de sus ancestros, de sus abuelos y bisabuelos. Entonces, como reflexión, vemos qué cambios necesitas hacer, qué cambios tú necesitas hacer para un momento. ¿Qué cambios necesitas hacer para comprometerte con Yahweh Elohim de manera única y significativa? Como vemos, Yahweh Elohim no se compra con dinero. Si tú estás pensando que por dar una ofrenda de $1,000, de $2,000 o de $100,000 vas a comprar el corazón de Yahweh Elohim, estás equivocado, hermano. Yahweh Elohim no quiere tu dinero, quiere que te arrepientas. Algo así dijo Pablo. Shaul, ustedes están equivocados, yo no he venido a pedirles dinero. Yo quiero es que ustedes se arrepientan de sus maldades. Había una nación que le estaba adorando a ídolos griegos. Y estaba adorando a los ídolos griegos y estaba sirviendo a Yeshua o a Yeshua. Que saben que los nombres fueron cambiados para los griegos, para los gentiles. Entonces, Yahweh Elohim no quiere tu dinero. Yahweh Elohim quiere que te arrepientas de toda tu maldad. Y no lo hace para acusarte. Yo no estoy aquí para acusarte, para señalarte. Es para salvar tu alma. Es para salvarte de la condenación eterna. Vas a hacer, ten cuidado y precaución. Pero quizás vas a recordar que alguna vez te quemaste con aceite. Yo en lo personal me quemé con aceite y me dolió mucho. Y hasta el día de hoy creo que tengo todavía la cicatriz. Y estaba muy niño. Ahora imagínate ese mismo dolor sin parar, constantemente en la condenación eterna. Yahweh Elohim no quiere eso para ti. Yahweh quiere salvarte. Así como el hijo pródigo prefirió su diversión, prefirió comer con los cerdos, literalmente, comía con los cerdos. Luego dijo, prefiero ir a trabajar como siervo donde mi padre, allá por lo menos puedo comer mejor. Y su padre dijo, he aquí mi hijo amado, quien estaba muerto, pero ahora vive. Eso quiere Yahweh Elohim contigo. La separación significa que estás muerto. Yahweh quiere darte vida y vida en abundancia. Relación entre la tevilá y la fe. Emuná es fundamental en el mensaje de Yohanan ben Zacarías. Emuná, creer, confiar y obedecer. La tevilá de Yohanan requería, primero que todo, fe en Yahweh Elohim y su poder redentor. Mateo, capítulo 3, versículo 17. He aquí una voz de los cielos que dijo, Yeshua, es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Creer en la soberanía y amor de Yahweh Elohim. Confiar en su plan de salvación. La fe es la necesidad de arrepentimiento y cambio. La fe en la necesidad de arrepentimiento y cambio. En Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9, por tanto dijo a la multitud que había salido para hacer tevilá, inmersión en agua, por él, generación de víboras, quienes enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Entonces vemos reconocer la necesidad de cambio y de arrepentimiento, obedecer el llamado a la conversión. Mencionaba también el que no da buenos frutos es cortado y lanzado al fuego. Buenos frutos de arrepentimiento. Implicaciones. La fe es esencial para la purificación espiritual. La tevilá o inmersión sin fe es solo un ritual vacío. La obediencia a Yahweh Elohim es demostración de fe. Como pregunta de reflexión, ¿en qué áreas de tu vida necesitas demostrar fe y obediencia a Yahweh Elohim? Otra vez, ¿en qué áreas de tu vida necesitas demostrarle fe y obediencia? La tevilá de Yohanan nos recuerda que la verdadera purificación viene de la fe y el arrepentimiento sincero. ¿Cómo podemos aplicar ese principio en nuestra vida personal? El siguiente tema, la obediencia de Yahshua Hamashiach y su tevilá. Yahshua y su tevilá. Yahshua el Mesías se sometió a la tevilá, a la inmersión de Juan ben Zacarías, de Juan Yohanan, el que hacía inmersión en agua, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Yahshua se dirige a Juan, a Yohanan, para hacer tevilá, para hacer inmersión, demostrando su sumisión, no la misión, sino sumisión de humildad, someterse, sumisión a la voluntad de Yahweh Elohim. Yohanan se resiste, pero Yahshua insiste en cumplir con la justicia, con la autoridad. Después del bautismo, de la inmersión, de la tevilá, los cielos se abren, el ruah de Yahweh desciende sobre él, sobre Yahshua, confirmándolo como su hijo amado. Entonces Yahshua se somete a la tevilá para identificarse con la humanidad y demostrar obediencia a la voluntad de Yahweh Elohim. La voz confirma su identidad como hijo de Yahweh Elohim. Entonces vemos y Yahshua, que estaba limpio de pecados, que no tenía por qué arrepentirse, hace tevilá para mostrar arrepentimiento, para mostrar sumisión a Yahweh Elohim a través de la purificación de la tevilá. Si Él la hace, ¿por qué tú no la haces? Él es el ejemplo. Hay muchos que no hacen tevilá con la justificación. Yahshua es nuestra tevilá. Yahshua a través del fuego, el Ruach HaKodesh, a través del Ruach HaKodesh, ha hecho la tevilá por nosotros. Aquí nos está mostrando el versículo que Yahshua de forma humilde, mostrando humildad, él mismo hace tevilá para mostrar que aunque estaba limpio de pecados, es mejor obedecer al Padre. Es mejor para servir de ejemplo. En Marcos 1, versículo 9 al 11, Marcos resalta la importancia de la tevilá de Yahshua como un acto de obediencia y su humildad. La voz divina confirma su identidad como hijo de Yahweh Elohim. En Lucas capítulo 3, versículo 21, mientras Yahshua hacía tevilá, ora y los cielos se abren, permitiendo que el Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim descienda sobre él en forma de paloma. Una voz lo confirma como hijo amado. Lucas enfatiza la conexión entre la oración de Yahshua y el descenso del Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh que baja en Yahshua. La voz confirma su identidad como Yahweh, como hijo de Yahweh Elohim. El bautismo de Yahshua Hamashiach es un acto de obediencia y humildad que demuestra su sumisión a la voluntad de Yahweh Elohim. La voz divina confirma su identidad como hijo de Yahweh, destacando su importancia en el plan de salvación. Estos versículos resaltan la conexión entre la tevilá, la inmersión en agua, y la confirmación de Yahshua Hamashiach como el Mesías, Yahshua como Mesías. La tevilá de Yahshua es un evento crucial en los evangelios que nos muestra su compromiso con la voluntad de Yahweh Elohim y su identidad como hijo de Elohim.
La Tevilá simboliza su identificación con la humanidad y su disposición a cargar los pecados del mundo. La voz que se escucha confirma con autoridad la misión que tenía como Mesías, como ungido, como Mashiach. La declaración de Yahweh: este es mi Hijo amado. La Tevilá de Yeshua fue acompañada de una declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3, capítulo 17. La importancia de la obediencia en la fe. La obediencia de Yeshua a la Tevilá es un ejemplo poderoso en su sumisión a la voluntad de Yahweh Elohim y su compromiso con la salvación de la humanidad. Significado de la obediencia. La obediencia de Yeshua demostró su amor y respeto por la voluntad de Yahweh Elohim. Mostró su disposición a humillarse y someterse a la autoridad divina. Ejemplificó la obediencia perfecta, sin resistencia ni rebelión. Confirmó su identidad como hijo de Yahweh Elohim y Mashiach. Implicaciones para los creyentes. La obediencia de Yeshua nos enseña la importancia de someternos a la voluntad de Yahweh Elohim, la necesidad de humildad y sumisión en nuestra fe, emuná, creer, confiar y obedecer. La obediencia es un acto de amor y de fe a Yahweh Elohim. La obediencia nos permite cumplir con el plan de salvación de Yahweh Elohim. Entonces la pregunta: ¿qué áreas de tu vida necesitan someterse a la voluntad de Yahweh Elohim? Conexión entre la Tevilá y la salvación. La Tevilá, la inmersión en agua de Yeshua HaMashiach, simbolizó su identificación con la humanidad pecadora y su disposición para cargar con los pecados del mundo, demostrando su amor y compasión por la humanidad. La significación o el significado de la Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach es profunda. Yeshua significa Yahweh es salvación. Yahweh es nuestra salvación. Y Mashiach, HaMashiach, significa que es ungido. La combinación de estos nombres enfatiza en la autoridad divina y el poder redentor de Yahweh Elohim. En el Salmo 121 dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, creador del cielo y de la tierra. Este salmo nos recuerda que nuestra salvación viene de Yahweh Elohim y que Yeshua HaMashiach es la manifestación de esa salvación. La Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach representa la autoridad divina y el poder redentor de Yahweh nuestro Elohim. La identificación con la humanidad pecadora, la disposición de cargar con los pecados del mundo, la autoridad divina y el poder redentor de Yahweh Elohim, la salvación que viene de Yahweh Elohim. ¿Cómo podemos aplicar la obediencia de Yeshua a nuestras vidas, esa obediencia que él tuvo? ¿Qué significa para ti la conexión entre la Tevilá y la salvación? La Tevilá como símbolo de muerte y resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados hemos hecho Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach? Hemos sido bautizados, hemos hecho Tevilá en su muerte. Por tanto, hemos sido enterrados con él por medio de la Tevilá en la muerte, para que así como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida renovada. La Tevilá en Yeshua HaMashiach simboliza nuestra identificación con su muerte y resurrección, representando la separación del pecado y la vieja naturaleza y la nueva vida en él. Al ser bautizados o al ser Tevilá, inmersión en agua, los creyentes dejan atrás su vieja vida y se levantan a una vida renovada, siguiendo el ejemplo de Yeshua HaMashiach. La importancia de la fe y la obediencia en la vida del creyente. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Yahweh Elohim, porque es necesario que el que se acerque a él crea que Yahweh Elohim existe y que recompensa a aquel que lo busca. La fe es fundamental en la vida del creyente, ya que es el medio por el cual se acerca a Yahweh Elohim y recibe su salvación a través de Yeshua.
La fe se demuestra mediante la obediencia, ya que sin obras la fe es muerta. Santiago capítulo 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin rúa está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe en Yahshua HaMashiach debe estar acompañada de obras que demuestran nuestra obediencia y amor a Yahweh Elohim. Sin acciones que reflejen nuestra fe, esta permanece inactiva y sin vida, no agradando a Yahweh Elohim. La verdadera fe se manifiesta en nuestra vida a través de las obras de justicia y amor. El bautismo o la Tevila como símbolo de salvación. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. La Tevilá que corresponde a esto ahora los salva a ustedes. No es el lavado de la suciedad del cuerpo, sino la petición hecha a Yahweh Elohim de una buena conciencia por medio de la resurrección de Yahshua HaMashiach. La Tevilá es un símbolo de la salvación que viene a través de Yahshua HaMashiach. No es solo un ritual externo, sino una expresión de fe y obediencia a Yahweh Elohim. Al ser bautizados, al hacer Tevilá, los creyentes declaran su muerte al pecado y su resurrección en Yahshua HaMashiach, demostrando su compromiso con una vida nueva, una vida de justicia y obediencia bajo la voluntad de Yahweh Elohim, en su voluntad, en su autoridad. La Tevilá de Yahshua HaMashiach simbolizó su identificación con la humanidad pecadora y su disposición a cargar con los pecados del mundo. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos o qué características crees que son necesarias para hacer la Tevilá? Vas a hacerte esa pregunta 2 segundos, 3 segundos. ¿Cuáles son las características que necesitamos? La Tevilá o bautismo es un acto sagrado, es un acto necesario y significativo en la vida del creyente en Yahshua HaMashiach. Para que este paso sea auténtico y efectivo, es importante entender las herramientas y características que lo acompañan. En esta sección exploramos los requisitos esenciales y elementos claves que hacen que la Tevilá un acto de fe y obediencia a Yahweh Elohim. Descubramos juntos los fundamentos bíblicos y las prácticas significativas que rodean la Tevilá y cómo éstas pueden enriquecer nuestra comprensión y experiencia de este acto de obediencia. Requisitos esenciales. Primero que todo, creer en Yahshua HaMashiach como Salvador. Reconocer a Yahshua HaMashiach como el Mesías y Salvador, como tu Mesías y Salvador personal. Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh Elohim permanece sobre él. Creer en Yahshua HaMashiach como Salvador implica reconocerlo como el Mesías y Salvador y como tu Salvador personal, enviado por Yahweh Elohim para redimirnos de nuestros pecados. Esta fe no es solo intelectual, sino que requiere obediencia y compromiso con su palabra. Al creer en Yahshua HaMashiach recibimos vida eterna y salvación, demostrando nuestra fe mediante obras y obediencia a la voluntad de Yahweh Elohim. Segundo, fe, emuná y obediencia. Demostrar fe y obediencia a Yahweh Elohim y su palabra. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Yahweh Elohim, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. La fe, emuná, es una confianza inquebrantable en Yahweh Elohim y su palabra. Demostrar fe y obediencia a Él implica creer en su existencia y soberanía, confiar en su promesa de salvación a través de Yahshua HaMashiach, obedecer sus mandamientos, Torah, las instrucciones del Eterno y principios, buscar su voluntad en toda circunstancia. La fe y la obediencia son inseparables, ya que la verdadera fe se demuestra mediante acciones y decisiones que reflejan nuestra confianza en Yahweh, nuestro Elohim. Emuná, creer, confiar, obedecer, enfatiza la lealtad y la fidelidad a Yahweh Elohim. Tercer punto importante o herramienta importante es agua que corre o agua viva. Utilizar agua corriente o agua viva
para simbolizar la renovación y limpieza espiritual. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Yeshua vino de Galilea al río Jordán, donde Johanán Juan estaba haciendo tevilá para él hacer tevilá. Pero Johanán trató de detenerlo diciendo: yo necesito hacer tevilá por ti, necesito que tú me hagas tevilá a mí. ¿Y tú vienes a mí? Pero Yeshua respondió: deja esto por ahora, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Entonces Johanán consintió en esto. El agua que corre o agua viva simboliza la renovación y limpieza espiritual en la Tevilá. No es un lugar específico lo que otorga poder, sino la fe y obediencia a Yahweh Elohim. El río Jordán, el río Amazonas o cualquier cuerpo de agua corriente, o sea que corre, son igualmente válidos para Tevilá. La importancia no está en el lugar, sino en el acto de fe y obediencia a Yahweh Elohim. No debemos atribuir poderes sobrenaturales a lugares u objetos, ya que esto puede llevar a la idolatría. En un pequeño paréntesis acá, porque muchos creen que el único bautismo, así tal cual, entre comillas, que es válido es el que se hace en el río Jordán. Hay algunas congregaciones que afirman esto, pero detrás de esto hay un montón de cosas raras acerca de guías turísticos, paquetes turísticos, de personas, 20, 30, 50 personas que van a hacer tevilá al río Jordán. Y que es el único lugar que es Kadosh, tiene poderes para perdón de pecados. Entonces eso se llama idolatría. Ejemplos de agua viva: ríos, quebradas, piscinas naturales con agua de río o el mar. Entonces aquí, como otro paréntesis, recuerda que la tevilá es un acto de fe y obediencia a Yahweh Elohim, no un ritual mágico dependiente de un lugar específico. Cuarto, inmersión completa: sumergirse completamente en el agua para representar la muerte y resurrección en Yeshua HaMashiach. Tevilá significa inmersión en agua viva, inmersión completa. Mateo 3, capítulo 16. Y Yeshua, después de ser bautizado, subió inmediatamente del agua. Subió significa que estuvo dentro del agua. Y aquí los cielos se abrieron. Marcos 1:10. Y cuando salió del agua, vio los cielos abiertos. Hechos capítulo 8, versículo 38. Y mandó a parar el carro y ambos descendieron al agua, y Felipe le hizo tevilá al eunuco. Entonces descendieron al agua. O sea, había un río y descendieron al agua. En el contexto hebreo y la tradición judía, la tevilá, inmersión, era una práctica común para la purificación y renovación espiritual. La Torá establece la inmersión en agua viva como medio de purificación. La tevilá se realizaba usualmente en ríos, lagos o mar, simbolizando la muerte al pecado y la resurrección en agua en una nueva vida. Una resurrección en una nueva vida. La inmersión completa en agua viva representa la renovación espiritual y la unión con Yahweh nuestro Elohim. La tevilá de Yeshua HaMashiach en el río Jordán y la tevilá del eunuco etíope en el río ejemplifican esta tradición. La práctica de la tevilá como inmersión completa en agua viva se mantuvo en la tradición judía y fue adoptada por los primeros creyentes en Yeshua HaMashiach como símbolo de fe y obediencia a Yahweh Elohim. La palabra tevilá proviene del hebreo, que significa inmersión. Ahora vemos alternativas en casos especiales. Cuando decimos casos especiales, es que mientras tú puedas hacer inmersión en agua viva, en agua de río, perfecto. Si no puedes y es un caso especial, pues vamos a esos casos especiales. Alternativas en casos especiales: en agua estancada, en situaciones donde no hay acceso a agua corriente. Vamos a hacer un ejemplo así. En Bogotá existe el río Bogotá. Pero si tú eres de Bogotá, sabes perfectamente que jamás vas a hacer tevilá en el río Bogotá, porque es muy posible que te mueras, así tal cual, porque es un río contaminado.
un río con mucha basura. Entonces es imposible hacer tevilá ahí. Es por eso se llaman casos especiales. En situaciones donde no hay acceso a agua corriente se pueden considerar alternativas para la tevilá. Piscinas con agua clorada o con agua con cloro, aunque no es ideal, puede ser una opción en áreas urbanas donde no hay acceso a fuentes de aguas naturales. Cubetas grandes en casos de personas discapacitadas, encarceladas o que se encuentran presas, que se encuentran en la cárcel o sin acceso a fuentes de agua limpia. Cubetas grandes pueden servir y ser utilizadas. Entonces, si hay personas que son discapacitadas, otros hermanos le van a ayudar a entrar a estas tinas grandes o a estas cubetas y hacer la inmersión en agua con mucho cuidado. Con mucho cuidado, no queremos poner en riesgo la vida del hermano, por favor. O personas que se encuentran encarceladas en situaciones aparte, entonces con su pastor, con esta persona, con este discípulo del Eterno, vas a pedir permiso a los guardianes, al director del centro reclusorio y vas a hacer tu tevilá en un recipiente grande de agua. Agua de lluvia recolectada. En áreas con escasez de agua, recolectar agua de lluvia puede ser una opción. Es importante que la esencia de la tevilá no radica en el lugar o tipo de agua, sino en la fe y en la obediencia a Yahweh Elohim. Versículos que apoyan esta flexibilidad. Hebreos capítulo 10 versículo 22. Énfasis en la fe y obediencia. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. La tevilá como símbolo de fe. Consideraciones. Consultar con líderes espirituales o pastores para determinar la mejor opción en cada caso. Asegurarse de que el agua utilizada sea lo más pura y potable posible. Como dije anteriormente, no te quieres enfermar y poner en riesgo tu vida, como el ejemplo del río Bogotá o el ejemplo del hermano que se encuentra discapacitado. Asegúrate de que sea de una manera segura. Mantener el significado espiritual y simbólico de la tevilá. Entonces, como vemos, el documento, la lectura enfatiza claramente que deben haber personas que te estén orientando y guiando en este proceso de tevilá, de inmersión en agua. No puedes hacerlo por ti mismo, aunque sí puedes hacerlo. Lo mejor es que hayan más hermanos, que hayan testigos, dos o más personas reunidas, atestiguando este acto de fe. Recuerda, la tevilá es un acto de fe y obediencia a Yahweh Elohim, no un ritual rígido. La importancia de la fe, de la humildad. La humildad y la fe son fundamentales para recibir el perdón y la renovación espiritual a través de la tevilá. Miqueas 6:8. Hombre, te han declarado lo que es bueno y lo que Yahweh Elohim requiere de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Elohim. La humildad y la fe son esenciales para recibir el perdón y la renovación espiritual a través de la tevilá. La humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de Yahweh Elohim y nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. La fe nos permite confiar en la misericordia y la gracia de Yahweh Elohim. Versículos adicionales, Salmos capítulo 51, versículo 17. El sacrificio que te agrada es un rúa quebrantado, un espíritu quebrantado. No desprecies el corazón contrito y humillado. Proverbios capítulo 22, 4. La recompensa de la humildad y el temor a Yahweh es la riqueza, la honra y la vida. La recompensa de la humildad y el temor a Yahweh es la riqueza, la honra y la vida. La importancia de la humildad. Reconoce la soberanía de Yahweh Elohim. Acepta la necesidad de perdón y renovación. Prepara el corazón para recibir la gracia de Yahweh Elohim en tu vida. Importancia de la fe. Confía en la misericordia y la gracia de Yahweh Elohim. Cree en la eficacia de la tevilá para la renovación espiritual, para la renovación de tu rúa. Demuestra obediencia a Yahweh Elohim a través de su palabra. La combinación de la humildad y la fe permite recibir el perdón y la renovación
a través de la Tevilá y mantener una relación íntima con Yahweh nuestro Elohim. La relación entre la Tevilá y la comunidad. La Tevilá es un acto público que une al creyente con la comunidad de Yahweh Elohim, una nueva familia, demostrando su compromiso con la fe y obediencia. 2 segundos, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces los que recibieron su palabra, hicieron inmersión, y se agregaron aquel día unas 3,000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces se había vuelto una nueva familia. La Tevilá es un acto público que une al creyente con la comunidad de Yahweh Elohim, demuestra compromiso con la fe y obediencia, simboliza la incorporación al cuerpo de Yeshua HaMashiach. La Tevilá en la comunidad declara públicamente la fe en Yeshua HaMashiach, establece una conexión espiritual con los otros creyentes, fortalece la unidad y la comunión en la fe. Versículos adicionales. Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, haciendo inmersión, Tevilá en mi nombre de Yeshua HaMashiach. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque todos los que hicimos Tevilá, inmersión, en un solo Rúa, para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Mashiach Kadosh Yeshua, ya sean judíos o gentiles, goyín, esclavos o libres. La Tevilá es un acto significativo que une al creyente con la comunidad de Yahweh Elohim, demostrando su compromiso con la fe y la obediencia. Entonces, ¿estás listo para tomar este paso de fe y obedecer a Yahweh Elohim a través de la Tevilá, de la inmersión en agua? Recuerda que la humildad y la fe son claves para recibir renovación espiritual y la unión con la comunidad de creyentes. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las fiestas del Eterno Yahweh Elohim. Las fiestas del Eterno Yahweh Elohim. Estas fiestas establecidas en la Torá son sombras proféticas que apuntan a Yeshua HaMashiach y su plan de salvación. Entonces, primero, no son fiestas de judíos, son las fiestas de Yahweh. Colosenses capítulo 2, versículos 16-17. No dejes que nadie os juzgue en cuanto a festividades, luna nueva o días de descanso, Shabbat. En versión Kadosh sería Rosh Chodesh o Shabbat, que son sombra de las cosas que habían de venir, pero el cuerpo es de Yeshua HaMashiach. Entonces, no tomes las fiestas del Eterno como un ritual, como algo rígido o estricto. Si vas a guardar las fiestas es porque te agrada, porque estás viendo la manifestación de Yeshua HaMashiach y su Ruach HaKodesh, porque quieres congregarte con tus hermanos en el cuerpo de Mashiach, en un solo cuerpo, todos juntos como hermanos. Las 7 fiestas y su relación con Yeshua HaMashiach. Primera fiesta, la fiesta de Pesá, la que conoces por ahí como Pascua, pero es Pesá, panes sin levadura y Bikurim. La salvación y redención en Pesá. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 del versículo 1 al 28. Yeshua HaMashiach es el cordero de Pesá. 1 Corintios capítulo 5 del 7 al 8. Origen de la fiesta. La fiesta de Pesá conmemora la salida de los israelitas de Egipto, donde Yahweh Elohim los libró de la esclavitud y la muerte. Entonces, no lo copié aquí en el documento, pero se celebra el día 14 de Aviv. 14 de Aviv. Yeshua se reúne con los discípulos en lo que se llama la última cena, el 13 de Aviv. El día 14, Yeshua es nuestro cordero de Pesá. Símbolo de la fiesta, pan sin levadura. Hamatzah. Representa la pureza y la separación del pecado. Entonces, primero que todo, tenemos pan sin levadura, sin pecado.
El cordero, Yahshua Hamashiach, es el cordero de Pesá. Acá dice Pascual, pero lo mejor es de Pesá, que se sacrificó por nuestros pecados. La sangre en las puertas, la sangre del cordero protegió a los israelitas de la muerte. La sangre de Yahshua nos libra de la condenación. Relación con Yahshua Hamashiach. Yahshua se reunió con sus apóstoles la noche anterior de su arresto, representando el cuerpo del Mesías, el pan sin levadura y el vino como símbolo de su sangre. Yahshua resucitó en Bikurim, primeros frutos, como primer fruto de la resurrección. Su resurrección no solo fue individual, sino que también incluyó a otros que resucitaron con él. Entonces vemos que la cena de pan es pan sin levadura y vino, que fue el día anterior, era una sombra profética de lo que vendría. El pan, que representa su cuerpo, que representa la Torah, y el vino, que representa la sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. La importancia de la fiesta, la Tevila, inmersión, está relacionada con la muerte y resurrección de Yahshua. Muerte en Pesá y resurrección en Bikurim, 3 días después, 72 horas después. Recordemos que en Israel los días empiezan de la puesta del sol a la puesta del sol. Digamos, supongamos, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Para resumir, es un nuevo día. Entonces, a partir de la ¿qué? De las 6 de la tarde empezaba este día. Entonces, cuando se reunió con sus apóstoles, era el día 13. Ahí estaba empezando el día 13. Todo el día 13 hasta las 6 de la tarde, día 14. Se convierte en el Cordero de Pesá. La levadura representa el pecado y Yahshua es el pan sin levadura, es Hamatzah. La fiesta de Pesá recuerda la salvación y redención de Yahshua que Yahshua nos trajo. La fiesta de Pesá es un recordatorio poderoso de la obra redentora de Yahshua Hamashiach y su victoria sobre la muerte y el pecado. Entonces continuamos con Shavuot, que conoces tú como Pentecostés. Es la entrega del Ruach HaKodesh en Levítico 23, 15, 22. Yahshua Hamashiach, o sea, son dos puntos diferentes. Levítico 23 es la fiesta de Shavuot, 23, versículos del 15 al 22. Segundo punto, Yahshua Hamashiach envía el Ruach HaKodesh, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. La fiesta de Shavuot, origen, conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí y la cosecha de primavera. Fecha 50 días después de Pesá. Nombre Shavuot, que significa semanas en hebreo. Relación con Yahshua Hamashiach. La fiesta de Shavuot se cumplió cuando Yahshua envió el Ruach HaKodesh a sus discípulos. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. El Ruach HaKodesh es la garantía de nuestra herencia. Yahshua es el que nos da la capacidad de cumplir la Torá. Símbolos. El trigo representa la cosecha espiritual. Las 7 semanas, los 50 días, simbolizan la completitud y perfección. Los 5 libros de Moisés representan la base de la fe. La importancia de la fiesta de Shavuot recuerda la entrega de la palabra de Yahweh. El Ruach HaKodesh es el que nos guía hacia la verdad, es nuestro compañero. Yahshua es el cumplimiento de la Torá. La fiesta de Shavuot es un recordatorio de la importancia de la palabra de Yahweh y el papel del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Continuamos con el Yom Teruah, o fiesta de trompetas, la llamada a la reunión. Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Yahshua Hamashiach regresa como rey. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Yom Teruah, día de las trompetas, origen, conmemora la coronación de Yahweh como rey y la llamada a la reunión de Yahshua Hamashiach. Primer día del séptimo mes.
Levítico 23:23. Nombre Yom Teruah significa día de las trompetas en hebreo. Relación con Yahshua HaMashiach. Yahshua regresa como rey y juez. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. La trompeta anunciará su regreso. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. La reunión de los creyentes con Yahshua. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Símbolos. La trompeta anuncia la llegada del rey. Reunión. Los creyentes se reúnen con Yahshua. Coronación. Yahshua es coronado como rey. Importancia. Yom Teruah recuerda la soberanía de Yahweh. Yahshua regresa para restablecer su reino. Los creyentes son llamados a la reunión. La fiesta de Yom Teruah es un recordatorio de la futura venida de Yahshua HaMashiach como rey y juez y la reunión de los creyentes con él. Continuamos con Yom Kippur, el día de expiación, la expiación y arrepentimiento. Levítico capítulo 16, versículo 1 al 34. Yahshua HaMashiach es nuestro sumo sacerdote o Cohen Gadol. Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 14. Yom Kippur, día de expiación, origen establecido por Yahweh para el arrepentimiento y expiación de los pecados. 10º día del mes séptimo. Levítico 23 versículo 26 al 32. Yom Kippur significa día de expiación en hebreo. Relación con Yahshua HaMashiach. Yahshua es nuestro Cohen Gadol, sumo sacerdote eterno. Hebreos capítulo 9 versículo 11. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hebreos capítulo 10 versículo 12. Su sangre nos limpia de todos los pecados. Primera de Juan capítulo 1 al 7. Capítulo 1 versículo 7. La importancia de Yom Kippur. Yom Kippur nos recuerda la necesidad del arrepentimiento y expiación. Yahshua es el Cohen Gadol, sumo sacerdote, que ofrece el sacrificio perfecto. La fe en Yahshua nos limpia de todos los pecados. Yom Kippur, el día de expiación y preparación para la tribulación, porque es necesario que suframos también la tribulación antes de entrar en el reino de Yahweh Elohim. Hechos capítulo 14 versículo 22. Yom Kippur, el día de expiación, es una fiesta que simboliza la purificación y el arrepentimiento. Sin embargo, también representa una preparación espiritual para la tribulación que vendrá antes del regreso de Yahshua HaMashiach. Nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol. Por lo tanto, hermanos, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, Kadosh Kadoshim, por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne. Hebreos capítulo 10, versículo 19-20. Yahshua HaMashiach es nuestro Cohen Gadol, sumo sacerdote eterno, que ofrece el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Su sangre nos limpia y nos permite entrar en la presencia de Yahweh Elohim. Símbolo de Yom Kippur. La sangre de sacrificio representa la expiación de los pecados y la purificación, el arrepentimiento. Los creyentes se arrepienten de sus pecados y preparan para la tribulación. Entonces, aquí como paréntesis, en el Yom Kippur se hace un ayuno de 24 horas, que esa es el ayuno por las naciones. Es un ayuno de arrepentimiento. Se hace oración y se pide perdón, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de las naciones. Es una preparación para esa gran ira, para no estar en la ira, para pedir para que las personas se arrepientan. La tribulación y las copas de la ira, porque la ira de Yahweh se revelará desde el cielo contra toda impiedad y maldad. Romanos capítulo 1 versículo 18. Yom Kippur también simboliza la preparación para la tribulación, un periodo de juicio y prueba
que vendrá antes del regreso de Yeshua HaMashiach. Las copas de la ira de Yahweh serán derramadas sobre aquellos que rechacen a Yeshua. El Yom Kippur en Yom Kippur recordamos la importancia del arrepentimiento, la expiación y la preparación para la tribulación. Yeshua HaMashiach es nuestro Cohen Gadol, sumo sacerdote, que nos ofrece la redención y el perdón de los pecados. Entonces vemos que hay un tiempo de el anuncio de Yeshua HaMashiach como rey, el sonido de la trompeta que está anunciando la venida del rey. Viene el rey, reúnanse. Hay un proceso, un tiempo de 10 días de purificación. Hey, escucharon la trompeta, viene el rey, viene el rey, viene el rey. Porque se acerca Yom Kippur, el día de la tribulación, los días fuertes. Es lo que significa Yom Kippur, cuando viene la ira. Sukkot, o conocido como tabernáculos o cabañas, representa el reino milenial, la celebración de la unidad y protección. Levítico capítulo 23, versículos 33 al 43. Yeshua HaMashiach es nuestro Mishkan, mal traducido tabernáculo. Juan capítulo 1, versículo 14. Sukkot, mal traducido tabernáculos, la celebración del reino milenial. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Es una celebración que simboliza la unidad y protección de Yahweh Elohim. También representa el reino milenial, donde Yeshua HaMashiach reinará sobre la tierra. Origen y propósito, establecida por Yahweh Elohim para recordar su protección y provisión durante el Éxodo. Celebrada durante 7 días, simbolizando la completitud y perfección. Y se celebra un día más, un 8º día, que representa el milenio. Símbolos de Sukkot. Sukkah, tabernáculo, representa la protección y morada de Yahweh. Rameras de palmera. Lula, simboliza la unidad y victoria. Frutos, etro, representa la abundancia y la bendición. Yeshua HaMashiach es nuestro Mishkan, tabernáculo. Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Yeshua es la manifestación de la presencia de Yahweh Elohim en la tierra. El reino milenial. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Yeshua reinará sobre toda la tierra durante 1000 años. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. La montaña de Yahweh será establecida como la cabeza de las naciones. En Sukkot celebramos la unidad y la protección de Yahweh Elohim y anticipamos el reino milenial bajo el reinado de Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Mishkan, tabernáculo, nuestra morada y protección eterna. Estas fiestas son sombras proféticas que apuntan a Yeshua HaMashiach y su plan de salvación. Al celebrarlas recordamos su obra redentora y anticipamos su regreso. Entonces son pruebas. Por eso se llaman fiestas proféticas. Conclusión. La Tevilá y las fiestas del Eterno Yahweh Elohim son pilares fundamentales en nuestra fe, recordándonos la obra redentora de Yahweh a través de Yeshua HaMashiach y su plan de salvación. La Tevilá, la inmersión en agua y las fiestas del Eterno Yahweh Elohim son más que rituales y celebraciones, son una llamada a la obediencia, a la fe, a la comunión con Yahweh Elohim. Que estos principios guíen nuestra vida espiritual y nos lleven a una relación más profunda con Yeshua HaMashiach. La Tevilá representa la muerte y resurrección de Yeshua, nuestra identificación con él y nuestra renovación espiritual. Las fiestas de Pesá, salvación y redención. Shavuot, entrega del Ruach HaKodesh. Yom Teruah, llamada a la reunión. Yom Kippur, expiación y arrepentimiento. Sukkot, unidad y protección del reino milenial. Bueno, como ejercicios prácticos, el texto a memorizar para este estudio es Mateo capítulo 28 versículo 19. Texto a memorizar, apúntalo en tu agenda
Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, haciendo inmersión en agua, haciendo tevilá en mi nombre. El nombre de Yahshua HaMashiach. Lectura importante. Vas a leer Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Descubre cómo el apóstol Felipe compartió el evangelio con un eunuco etíope. Lee cómo el Ruach HaKodesh guió a Felipe para explicar las escrituras y hacer tevilá al eunuco, demostrando la inclusión a los extranjeros y el amor de Yahweh Elohim por todos. Entonces, las preguntas de retroalimentación. Primera pregunta: ¿cuál es el significado espiritual de la tevilá? Vas a apuntar esa pregunta y responderla tú mismo. Vas a pausar el video. ¿Cuál es el significado espiritual de la tevilá? ¿Cuál es el significado de la tevilá, de la inmersión en agua? Muerte y resurrección de Yahshua. Segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de las fiestas de Yahweh Elohim? ¿Cuál es el propósito de las fiestas de Yahweh Elohim? Recordar y celebrar la obra redentora de Yahshua HaMashiach, o recordarnos sus fiestas proféticas, o recordarnos que Yahshua HaMashiach cumple estas fiestas de forma profética. Tercera y última pregunta: ¿cómo aplicar los principios de las fiestas en nuestra vida? ¿Cómo aplicar los principios de estas fiestas en nuestra vida? Vivir en obediencia, arrepentimiento y unidad. Entonces, los consejos del estudio es: medita y interioriza la importancia de la tevilá, que es la muerte y resurrección de Yahshua, que es la inmersión en agua. Medita sobre las fiestas, recordar y celebrar la obra redentora de Yahshua. Vas a acercarte a tu Keilah local a recibir consejería acerca de la tevilá, de la inmersión en agua. Busca a tu pastor, busca a tu guía espiritual para profundizar en la fe, para profundizar en este tema. Y la invitación es para que hagas este ejercicio de la tevilá, para que hagas esta acto de obediencia. Entonces, gracias Yahweh nuestro Elohim por tu palabra, porque a través de tu palabra se quita toda ceguera. Tú nos liberas a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad y la verdad trae liberación. Yahweh nuestro Elohim, ayúdanos a entender y a vivir según tus principios. Guíanos hacia a través de la tevilá, que significa la inmersión en agua, y la celebración de tus fiestas. Concédenos la sabiduría y la fe para seguir tus caminos. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Bendice nuestras familias. Bendice nuestra congregación. Bendícenos a través del fuego, el Ruach HaKodesh. Guíanos e instrúyenos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que compartan estos videos, que compartan este contenido. Los invito también a que hagan tevilá, que es un paso muy importante, con humildad. Que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom.